Primer es una película de ciencia ficción que cambió el concepto de viajes en el tiempo y es una de las películas más complejas y realistas. Te doy la bienvenida a LiveSonic. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Los viajes en el tiempo generalmente se representan en las películas con un toque de fantasía, considerando ideas básicas del mundo real e innovaciones visuales. Si bien el concepto de viajar en el tiempo puede ser complicado en películas o historias, Primer es un largometraje que llevó la idea al siguiente nivel, y hasta el día de hoy, la naturaleza de la película es bastante desconcertante, ya que no estamos ante personajes que envejecen dramáticamente o el entorno se altera en un lapso de tiempo. En Primer, es legítimamente difícil saber qué versión del tiempo están viviendo los protagonistas y esto es suficiente para volarte la cabeza. No obstante, esta película también se caracteriza por ser un proyecto realizado con un presupuesto sorprendentemente pequeño y liderado por Shane Carruth, un cineasta que muchos consideran revolucionario y que curiosamente es una persona que no es activa en redes sociales o noticias. Shane Carruth, estudiante de tecnología, obtuvo una licenciatura en matemáticas en la Universidad Estatal de Austin, Texas, y se le atribuye el sorprendente mérito de escribir y dirigir la película Primer, además de componer la partitura de la película sin ningún conocimiento profesional de música, e interpretó uno de los papeles principales a pesar de nunca haber actuado. Todo esto con el sorprendente pero pequeño presupuesto de $7,000. Ante todo pronóstico, Shane Carruth sabía cuál era la historia antes de que tuviera algo que ver con la ciencia ficción, la tecnología o incluso las matemáticas. Shane Carruth quería presentar una historia que fuera lo más realista posible y abordara el tema acerca de la confianza y el cómo un objeto convencional puede destruir esa relación. Fue así que el guión de la película tardó un año en completarse, año en el que Shane Carruth experimentó filmando y editando con la videocámara digital de su hermano. Después de este proceso, el rodaje de Primer comenzó en el año 2001. Shane Carruth afirma que el principal error fue no presupuestar suficiente dinero para la película, motivo por el cual él tuvo que asumir varias tareas de la producción. Con todo esto, cada actor, además de cumplir su papel dentro de la película, también cumplía con una función detrás de las cámaras que fue de gran ayuda. Primer se filmó en locaciones de Dallas, y muchas de las escenas en la película tuvieron lugar en la casa de los padres de Shane Carruth, pero a diferencia de otros proyectos o películas de bajo presupuesto, Primer estaba filmada en un formato de película de 16 milímetros, consejo que obtuvo de compañías locales de producción de videos, siendo la forma más económica de filmar, pero que al mismo tiempo esto generaba severos problemas. En especial el hecho de no permitirse el lujo de grabar escenas por segunda vez, completando secuencias en una sola toma, y siendo el reflejo de un límite financiero bastante complejo, por lo que a través de algunos cálculos, todo el equipo detrás de Primer tenía material suficiente solo para filmar un máximo de 80 minutos. Dado el presupuesto limitado, Shane Carruth visualizó su película independiente como una historia que tenía que ser correcta, enfocándose en una narración que fuera realista y el crear personajes ante riesgos que van más allá del espacio-tiempo, sin olvidar que por obvias razones, la película no cuenta con efectos especiales, e incluso fue editada en Adobe Premiere, una herramienta que no está creada para editar películas, o al menos en ese año, pero Shane Carruth tenía toda la intención de contar una historia especial e inolvidable. La postproducción de Primer pasó de 6 meses a 2 años en completarse para compensar el hecho de que Shane Carruth se había mantenido estrictamente dentro del presupuesto original, situación que el director describe como pasar una eternidad frente a la pantalla de una computadora, aprendiendo por sí mismo el diseño de sonido, crear la secuencia de la banda sonora, ampliando la película de 16 milímetros a 35 milímetros para proyecciones en festivales o cines interesados en adquirir la película. De esta manera, el proceso de edición de la película finalizó en noviembre del año 2003 y Shane Carruth envió la película al Festival de Sundance con el sueño de ser aceptada, y para su suerte, así lo fue. Finalmente, Shane Carruth aprendió el proceso de crear una película y se convenció a sí mismo de que podía desafiar cualquier pronóstico respecto a Primer,
incluso en los momentos más oscuros durante el rodaje y edición. Primer hizo su debut el 16 de enero del año 2004 en el Festival de Sundance, recibiendo el premio a Mejor Película, pero no fue hasta el año 2005 en que la película se empezó a comercializar en formato DVD. Primer nos cuenta la historia de Aaron, interpretado por Shane Carruth, y Ave, interpretado por David Sullivan, dos ingenieros que descubren la clave para viajar en el tiempo gracias a un invento ubicado en su garage, situación que los lleva a someterse en múltiples pruebas y llevando esa obsesión del tiempo y el espacio a una realidad que está rodeada de lecciones aterradoras que afectan la noción del viaje en el tiempo. Todo esto de la mano con una fascinante y complicada relación entre los humanos y la tecnología, respecto a decisiones egoístas que pueden causar el peor escenario posible. Lo que también hace que Primer sea tan fascinante y realista es que sus inventos tienen un costo significativo. La máquina es perjudicial para el bienestar físico y emocional de los protagonistas, y al final, su amistad está en peligro y la confianza se daña de forma permanente, por lo que a medida que avanza la historia, los protagonistas comienzan a experimentar algunos efectos secundarios extremadamente preocupantes. El alucinante mundo creado por Shane Carruth y compañía ofrece un sentido lógico que en el peor de los casos debes tomarte la molestia de resolverlo, pero la sensación de desorientación que produce inicialmente es adictiva y claramente intencional. La película, además de considerarse una rareza de culto, también es una metáfora técnica de un rompecabezas, una historia que funciona como advertencia sobre la naturaleza del descubrimiento, requiriendo múltiples pruebas o errores, y aquellos que afirmen que entendieron la película después de verla por primera vez, sinceramente están mintiendo. Todo este viaje al final es como un complicado rompecabezas. Primer también hace alusión a los mejores aspectos del director en relación con las ciencias y las matemáticas, ya que toda fórmula necesita ser resuelta tarde o temprano. Además, los protagonistas crean algo revolucionario en situaciones limitadas y en un lugar relativamente pequeño, al igual que el director con su película, siendo el reflejo de una experiencia de aprendizaje. En general, a pesar de su modesto presupuesto y estructura, la historia se destaca por tener un trasfondo filosófico, técnico y científico, un lenguaje que para una película es difícil de entender, pero seas fanático de la ciencia ficción o no, experimentarás la necesidad de resolver la esencia de la película por pura fascinación, destacando que Primer no es la típica película de viajes en el tiempo, ya que la línea física y lógica en pantalla muestra la comprensión básica del mundo que nos rodea. Fue así que Primer se convirtió en una de las mejores películas de ciencia ficción jamás realizadas y una de las más complejas en la historia del cine. Aparentemente se había hablado en años recientes acerca de una nueva adaptación de Primer con mayor presupuesto, pero David Sullivan, coprotagonista de la película, argumenta que eso sería un error, porque perdería lo que hizo especial a la película original, destacando que la belleza de Primer recae en el tono independiente y la sencillez que refleja el inmenso trabajo y talento de todas las personas involucradas en contar esta historia. No todos los días un estudiante de matemáticas hace una película relacionada con el viaje en el tiempo y termina siendo un éxito de culto. Lo mismo se podría haber dicho del guionista y director de la película, Shane Carruth, quien abandonó el proyecto varias veces durante los 2 años de postproducción. Sin embargo, él, sin formación profesional en cine, escribió, dirigió y editó Primer basándose en los procedimientos que aprendió por cuenta propia. Primer es una reflexión acerca de las ideas intelectuales de ciencia ficción en lugar de ideas futuristas, efectos especiales o finales felices. Todo en Primer se siente realista, y eso lo convierte en una película esencial. Hemos llegado al principio del fin, pero antes, los comentarios destacados de videos anteriores. Agradecería mucho el que compartas a LiveSonic en tus redes sociales favoritas. Y recuerda, el entretenimiento no tiene límites.